Hubo un hombre que dominó el mundo del crimen con una audacia que pocos se atreverían a imaginar. Pablo Escobar, el nombre que conllevaba miedo y fascinación, no era solo un narcotraficante, era un enigma de la historia. ¿Cómo alguien que empezó tan humildemente logró construir un imperio capaz de desafiar a gobiernos enteros? Su reinado no fue solo cocaína, sino estrategia, manipulación y un carisma inquietante. Sin embargo, detrás de la máscara de poder, había un hombre vulnerable, un padre obediente y un maestro en crear misterios que aún intrigan a generaciones. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Pero, como ve, ni siquiera el rey de la cocaína fue inmune a las presiones de un mundo que él mismo ayudó a desestabilizar. Escobar vivió al límite, enfrentándose no solo a enemigos que venían del exterior, sino también a aquellos que crecieron dentro de su círculo íntimo. Mientras sus millones compraban mansiones, zoológicos y hasta autoridades, descubrió que no había ningún precio que garantizara la verdadera paz. La historia de sus fugas comienza aquí, en un momento en que el caos en Colombia convirtió al país en un campo de batalla entre cárteles, gobierno y autodefensas. Imagina una vida en la que cada paso que das podría ser el último, en la que los amigos se convierten en traidores y en la que el aire que respiras lleva el peso de la persecución. Así vivía Escobar, rodeado de lujosas mansiones y guardias de seguridad armados, pero siempre mirando por encima del hombro. Era más que escapar de prisiones o emboscadas, era escapar del propio destino. Después de todo, sabía que, incluso en el apogeo de su poder, el asedio siempre se intensificaba un poco más cada día. Y es en este escenario de tensión e incertidumbre donde comienza el verdadero viaje. Los planes de fuga de Escobar no eran solo los planes de un hombre desesperado. Fueron capítulos fascinantes de una curiosidad de la historia, una batalla entre el genio y la desesperación que nos hace preguntarnos, ¿hasta dónde llegarías para proteger tu libertad? No todos los imperios nacen grandes. Pablo Escobar empezó poco a poco, vendiendo cigarrillos y electrodomésticos de contrabando, como tantos otros jóvenes de Medellín en el pasado. Pero había algo único en él, una inmensa ambición y una visión aguda para transformar lo simple en grandeza. Su transición al tráfico de cocaína no fue solo un paso, sino un salto calculado, guiado por una comprensión del mercado estadounidense, donde la demanda de la droga se estaba disparando. Este es un hecho curioso de la historia que pocos reconocen. Escobar vio oportunidades donde otros vieron barreras. A medida que su poder crecía, Escobar no solo acumuló dinero, sino que construyó una red implacable de aliados y sobornos que aseguraron su posición. Entendió que dominar el tráfico no se trataba solo de vender, sino de controlar las carreteras, los puertos y hasta los cielos. Aviones clandestinos cruzaron las fronteras como si fueran fantasmas, llevando consigo cocaína y el peso del misterio de la historia que creó Escobar. Pero cuanto más largo sea el vuelo, más riesgosa será la caída. Con el dinero llegó el poder absoluto y, con él, los enemigos. Escobar creía que podía comprar a cualquiera y la mayoría de las veces tenía razón. Sin embargo, el poder atrae miradas no deseadas y el gobierno colombiano comenzó a darse cuenta de que no era solo un problema local. Era una amenaza internacional. Era imposible ignorar al hombre que convirtió una ciudad en una fortaleza e incluso desafió a la DEA. Pero, ¿qué haces cuando el capo domina todo el tablero? El ascenso de Escobar al poder fue tan meteórico como peligroso. Con cada mansión adquirida, con cada soborno pagado, el asedio comenzó a formarse, aunque en silencio. Y como ocurre con todo gran misterio de la historia, lo que vendría sería tan sorprendente como inevitable. Escobar tendría que afrontar el peso de sus propios hechos, pero aún no sabía cómo. Pablo Escobar siempre supo que, en el juego del poder, los enemigos valían más que los amigos. Mientras Colombia se sumía en el caos, se convirtió en un maestro en convertir a sus oponentes en peones en su tablero. Sin embargo, también para él había límites. El gobierno colombiano, cansado de ser humillado, unió fuerzas con Estados Unidos y comenzaron las operaciones lideradas por la DEA. Con tecnología avanzada y determinación, los agentes convirtieron la casa de Escobar en una prioridad global, convirtiendo este periodo en un verdadero enigma de la historia. La traición, por otro lado,
fue el arma más cruel que enfrentó Escobar. Dentro del propio cartel, los aliados se convirtieron en denunciantes. Muchos vieron el dinero ofrecido por las autoridades como una oportunidad para escapar del mismo destino que temían encontrar a manos de su jefe. Escobar, que antes había gobernado con lealtad y miedo, ahora tuvo que lidiar con el hecho de que incluso su sombra parecía estar en su contra. ¿Cómo puedes confiar en alguien cuando cada mirada a tu alrededor lleva un cuchillo listo para ser clavado? Y si los gobiernos eran sus enemigos obvios, los Pepes eran la amenaza invisible e implacable. Creado por antiguos aliados y financiado por sus rivales, este grupo de exterminio nació con un único objetivo: destruir a Escobar. No solo lo golpearon directamente, sino que devastaron su imperio, eliminando a amigos, familiares y a cualquiera que se atreviera a ayudarlo. Para muchos, los Pepes eran vigilantes. Para otros, fueron el reflejo mismo del caos que creó Escobar. Con tantos enemigos por todos lados, el reinado de Pablo comenzó a derrumbarse. La presión era insoportable y sabía que el siguiente paso sería crucial. Había que decidir entre quedarse y afrontar la guerra o desaparecer antes de que el asedio se cerrara definitivamente. Y así, Escobar comenzó a tramar el siguiente capítulo de su saga, un audaz intento de reescribir su destino. La rendición de Pablo Escobar al gobierno colombiano no fue un acto de debilidad, sino de estrategia. Sabía que, rodeado de enemigos y con una presión internacional en aumento, necesitaba un plan que lo mantuviera a salvo mientras seguía comandando su imperio. Así nació la Catedral, una prisión tan lujosa que parecía más bien un resort exclusivo. Construido bajo sus propias condiciones, fue una prueba viviente de cómo Escobar transformó el caos en control absoluto, un misterio histórico que desafió toda lógica. Dentro de la catedral, Escobar vivía como un rey. Piscinas, canchas de fútbol, fiestas extravagantes y visitas sin restricciones eran parte de la rutina. Allí continuó gestionando su negocio como si el mundo exterior no existiera. Pero no os equivoquéis, la fortaleza también era una prisión. Escobar sabía que su libertad estaba atada a un hilo fino, y cada día que pasaba dentro de ese palacio dorado aumentaba la presión externa. Después de todo, ¿cuánto tiempo podría el gobierno colombiano soportar semejante humillación pública? Las extravagancias de la catedral se convirtieron en su mayor activo y su mayor trampa. Mientras vivía en un lujo casi inimaginable, la indignación internacional creció. La DEA y Estados Unidos no estaban dispuestos a aceptar que el mayor narcotraficante del mundo estuviera en una prisión que más parecía un santuario. La percepción pública estaba cambiando, e incluso aquellos que alguna vez lo habían apoyado comenzaron a cuestionar su influencia. Escobar estaba rodeado y esta vez su salida no sería tan sencilla como deseaba. A medida que el asedio comenzó a endurecerse, la tensión en la catedral se volvió insostenible. El gobierno exigió que Escobar fuera trasladado a una prisión regular, una medida que él nunca aceptaría. Entonces, el hombre que siempre había tenido control absoluto sobre su vida comenzó a planear otra fuga. Pero este no sería un escape cualquiera. Sería la fuga de la catedral, el comienzo de una nueva etapa en el enigma de la historia de Pablo Escobar. El soborno era un arte que Escobar dominaba como pocos. Sabía que el dinero tenía un poder transformador, capaz de hacer ceder incluso a los hombres más honestos. En el interior de la catedral se ideó el primer gran plan de fuga a partir de esta certeza. La idea era simple en esencia, pero brillante en su ejecución: sobornar a todos los que pudieran representar un obstáculo. Guardias, políticos e incluso funcionarios de alto rango fueron objetivos de su estrategia. Después de todo, en un mundo gobernado por intereses, ¿quién podría resistirse a un regalo generoso? Sin embargo, la ejecución demostró que incluso el poder del dinero tiene sus límites. Algunos aliados vacilaron, otros se convirtieron en informantes y la red que Escobar construyó comenzó a desmoronarse incluso antes de que tomara medidas. Los rumores de un posible plan llegaron a las autoridades y se intensificó la vigilancia alrededor de la catedral. La confianza que tenía en su capacidad para manipular el sistema se vio sacudida, pero no destruida. Escobar no era del tipo que se rinde ante el primer obstáculo. Aquellos que traicionaron su confianza no salieron ilesos.
La respuesta de Escobar fue rápida y fatal. Los guardias que dudaban en aceptar el soborno desaparecieron, mientras que otros aprendieron a temer aún más al hombre que parecía invencible. Pero esta reacción trajo consecuencias inesperadas. Aumentó aún más la presión sobre la catedral. Ahora, con los ojos del mundo puestos en él, Escobar necesitaba algo más elaborado. Sobornar a todo el mundo no era suficiente. Era hora de repensar su estrategia. Con el plan frustrado, escapar seguía siendo solo un sueño. Pero Escobar no era un hombre que retrocediera ante el fracaso. Comenzó a ver otra salida, una que lo alejaría de los muros que él mismo había ayudado a construir. Y así, a la sombra de la catedral, nació el esbozo de un nuevo plan, algo que desafiaría hasta lo imposible. Inspirado por las grandes fugas que marcaron la historia, Escobar decidió apostar por algo que combinaba ingenio y discreción, una red de túneles subterráneos. Sabía que si no podía salir por la puerta principal, debía crear una nueva ruta, invisible e infalible. La idea parecía sacada de una película de acción, pero era mucho más real de lo que uno podía imaginar. En absoluto secreto, Escobar contrató ingenieros y trabajadores de confianza para darle vida a su nueva estrategia. Al fin y al cabo, para alguien que incluso desafiaba a los gobiernos, cavar la tierra era solo un detalle más. Los túneles eran más que simples pasajes, eran obras de ingeniería compleja, con ventilación e iluminación improvisadas para garantizar su funcionalidad. Cada metro excavado era un paso más hacia la libertad, pero también un riesgo cada vez mayor. Después de todo, en el mundo de Escobar los secretos nunca se guardaban por mucho tiempo. A medida que avanzaba el trabajo, empezaron a circular rumores entre guardias e informantes. Lo que se suponía sería una salida segura rápidamente se convirtió en otro misterio más de la historia, lleno de giros y traiciones. La traición, como siempre, llegó por donde menos se esperaba. Uno de los trabajadores, seducido por las promesas y recompensas ofrecidas por el gobierno, reveló detalles del plan. En un abrir y cerrar de ojos, la operación se vio comprometida y el túnel inacabado se convirtió en otro símbolo de la desesperación de Escobar. El gobierno intensificó la vigilancia y la catedral se volvió más parecida a una prisión convencional. Cada intento fallido era como un golpe a la reputación de Escobar, pero él no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Incluso con el colapso del plan del túnel, Escobar no se rindió. Entendió que la creatividad era su arma más poderosa y que el siguiente paso debía ser aún más audaz. Si la tierra no lo llevaría a la libertad, tal vez el cielo fuera su mejor opción. Y así, el plan que llevaría sus ambiciones a alturas sin precedentes empezó a tomar forma. Cuando el terreno se mostró traicionero, Escobar volvió la vista al cielo. El plan era tan ambicioso como exigía su reputación: escapar de la catedral utilizando helicópteros o aviones clandestinos. A muchos les pareció una idea absurda, pero Escobar veía el cielo como la única ruta segura. Sabía que, en el aire, podía sobrevolar a sus enemigos y desaparecer sin dejar rastro. La operación requirió precisión militar, pilotos experimentados y una logística impecable, pero, sobre todo, exigió la confianza ciega de su equipo. La elección de los pilotos fue un capítulo aparte en este misterio de la historia. Escobar buscaba profesionales capacitados pero también leales. Ofreció cantidades ridículas de dinero para garantizar que el trabajo se realizara sin problemas. Se adquirieron en secreto helicópteros preparados para la misión. Sin embargo, incluso con toda la planificación, el plan enfrentó un problema crucial. El espacio aéreo alrededor de la catedral estaba bajo constante vigilancia. Escobar sabía que cualquier error sería fatal. El día de probar el plan fue una mezcla de tensión y expectativa. Incluso un helicóptero sobrevoló los alrededores de la prisión, pero la operación fue cancelada en el último momento. Los informantes habían alertado a las autoridades, quienes aumentaron la seguridad. Escobar, frustrado, se dio cuenta de que el cielo no sería tan acogedor como había imaginado. El fracaso no fue solo técnico, también fue emotivo. El equipo empezó a dar signos de desgaste y las traiciones complicaban cada intento de fuga. Aún así, el fracaso al aire no quebró el espíritu de Escobar. Para él,
Cada error era una lección, un ajuste para el siguiente paso. Si el cielo y la tierra no eran opciones viables, tal vez el secreto residiera en algo aún más personal, algo que involucraba a quienes más amaba. Y así surgió una nueva idea: escapar junto a su familia, arriesgándolo todo para proteger a las personas que más amaba. Para Escobar, su familia era su fortaleza, pero también su mayor debilidad. Sabía que solo podía arriesgarlo todo, pero escapar con su esposa e hijos era un desafío aún mayor. Aún así, estaba decidido a intentarlo. El plan era sencillo en teoría, pero extremadamente complejo en la práctica: aprovechar un momento de distracción de las autoridades para escapar en un discreto convoy, llevándose consigo a las personas que más quería. Después de todo, ¿qué sentido tenía alcanzar la libertad si no podía compartirla con aquellos que significaban todo para él? Las dificultades comenzaron incluso antes de que el plan se hiciera realidad. La seguridad en la catedral era cada vez más estricta, y los movimientos de su familia eran monitoreados de cerca. Además, Escobar enfrentó dilemas emocionales. Sus hijos aún eran jóvenes y vulnerables, y su esposa cargaba con el peso de una vida marcada por la violencia y el miedo constante. La logística del plan involucraba autos disfrazados, rutas alternativas y una red de aliados estratégicamente ubicados. Pero con cada detalle ajustado, surgieron nuevos obstáculos. Los riesgos no eran solo operativos, sino también personales. Escobar sabía que si fracasaba, no solo estaría sacrificando su propia vida, sino también poniendo en peligro a las personas que más quería proteger. Y fue precisamente esta fragilidad emocional la que se convirtió en el mayor desafío del plan. En un mundo donde confiar en alguien era casi imposible, necesitaba un equipo completamente leal para garantizar el éxito de la operación. Sin embargo, la realidad demostró que incluso los planes mejor trazados podían desbaratarse con una sola traición. A pesar de los esfuerzos, los intentos de escapar con la familia no tuvieron éxito. El asedio en torno a Escobar era más fuerte que nunca y se dio cuenta de que la única forma de seguir intentándolo era separarse de sus seres queridos. Con el corazón apesadumbrado, Escobar comenzó a planificar su próximo movimiento, uno que implicaba riesgos aún mayores y sacrificios aún más profundos. Después de todo, la historia de su vida estaba lejos de terminar, y el siguiente capítulo prometía ser aún más oscuro. En cada intento fallido de escapar, Escobar dejó un rastro de sangre. Las traiciones y los fracasos no fueron solo reveses, cuestan vidas. La lealtad en el mundo del crimen era un concepto tan frágil como el humo del cigarrillo, y Escobar, siempre vigilante, no dudó en eliminar a quienes amenazaban sus planes. Guardias, aliados e incluso miembros de su propia red de confianza se convirtieron en objetivos. Cada muerte llevaba el peso de un misterio de la historia, un cruel recordatorio de que el precio del fracaso era demasiado alto. Las ejecuciones no fueron solo actos de venganza, eran mensajes enviados al mundo. Escobar quería que todos supieran que la traición tenía consecuencias fatales. Pero al mismo tiempo, cada muerte erosionaba su red de aliados. Con cada ejecución, surgían nuevos desertores y la paranoia se apoderaba de ella. En un juego donde todos eran sospechosos, la presión de apoyar a un imperio mientras intentaban escapar hizo que Escobar se aislara aún más. El hombre que controlaba un imperio vivía ahora prisionero de sus propios miedos. Entre las muertes más emblemáticas se encuentran las de aliados que no protegieron información crítica sobre sus planes de fuga. Algunas de estas pérdidas fueron tan impactantes que los propios planes tuvieron que abandonarse. Escobar sabía que sin la logística adecuada, sus posibilidades de éxito eran casi inexistentes. Pero también entendió que la violencia no era solo una necesidad operativa, era una herramienta psicológica para mantener el control en un entorno donde el miedo era la única moneda confiable. Cada muerte aumentó la desesperación de Escobar, pero también acentuó su determinación. Entendió que la historia de su fuga no se escribiría con diplomacia, sino con decisiones crueles y calculadas. Y así, en medio de este caos de traiciones y ejecuciones,
Escobar comenzó a darse cuenta de que su supervivencia dependía no solo de sus planes, sino de una nueva estrategia para enfrentar la creciente presión de sus enemigos. Algo estaba a punto de cambiar y necesitaba actuar rápidamente antes de que el asedio terminara definitivamente. En el apogeo de la persecución de Pablo Escobar, el gobierno colombiano tomó una decisión revolucionaria: ofrecer una recompensa exorbitante por información que condujera a su captura. Para muchos, se trataba de una fortuna inimaginable, capaz de transformar la vida de cualquier persona. Pero para Escobar esa recompensa fue más que una cifra. Era un símbolo de lo mucho que se codiciaba su cabeza. La promesa de riqueza fácil comenzó a erosionar los cimientos de su red de aliados, convirtiendo a los amigos en espías y a los leales en traidores. Así, el misterio de la historia tomó un cariz aún más oscuro. El efecto de la recompensa fue devastador. Aparecieron informantes de todos lados, vendiendo fragmentos de información que, en conjunto, trazaron el mapa del asedio. Escobar, que siempre había confiado en su carisma y en el poder del dinero, se dio cuenta de que la balanza ahora se inclinaba hacia el gobierno. El asedio se vio reforzado no solo por las acciones de grandes operaciones militares, sino también por pequeñas filtraciones, por los susurros de personas desesperadas por escapar de la sombra de su imperio. Era como si el mismo aire que lo rodeaba conspirara contra su libertad. La paranoia se convirtió en una constante en su vida. Cada aliado era visto como una amenaza potencial y cada visita se convertía en una trampa potencial. Escobar comenzó a cambiar de escondite con aún mayor frecuencia, pero aún así no podía escapar de la sensación de que el asedio se acercaba. El hombre que alguna vez controló Colombia con mano de hierro ahora parecía un animal acorralado, rodeado por un enemigo invisible que cada día crecía más. Esta recompensa no fue solo un arma del gobierno, fue una prueba de que incluso los hombres más poderosos pueden ser vencidos por la deslealtad y la codicia. Y mientras Escobar intentaba desesperadamente mantener su libertad, la red de informantes seguía creciendo. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que era solo cuestión de días antes de que el peso de esta persecución lo alcanzara de una vez por todas. Lo que haría a continuación sería uno de los actos más atrevidos de su historia, algo que desafiaría toda lógica y pondría en riesgo su vida más que nunca. Cuando Escobar finalmente decidió huir de la catedral, lo que parecía una victoria planeada pronto resultó ser una peligrosa mezcla de audacia y desesperación. La prisión, que él mismo había transformado en fortaleza, se convirtió en una carga insoportable. La presión del gobierno, combinada con la creciente desconfianza dentro de su red, hizo inviable permanecer allí. Así, en una noche de tensión casi cinematográfica, Escobar y sus hombres escaparon, dejando tras de sí un escenario que mezclaba destrucción y misterio, marcando un capítulo inolvidable de la historia. La fuga, aunque exitosa en su objetivo inmediato, trajo consecuencias impredecibles. Escobar logró salir de la catedral, pero su libertad rápidamente se convirtió en una prisión al aire libre. El gobierno colombiano, ahora más decidido que nunca, movilizó fuerzas armadas y recibió apoyo tecnológico avanzado de Estados Unidos para rastrearlo. Era como si cada paso que daba fuera seguido por ojos invisibles, haciendo que sentirse seguro fuera casi imposible. Escobar, el hombre a cargo de todo, empezaba a perder el control. La fuga no fue solo física, también fue emotivo. Para Escobar, dejar la catedral significó renunciar a todo lo que allí había construido. Ya no había lujos, fiestas ni sensación de invencibilidad. Cada día fuera de los muros representaba un nuevo desafío, una nueva búsqueda. Sabía que los enemigos estaban por todas partes y que cualquier error podría ser el último. Su libertad llegó acompañada de una carga de incertidumbre que no había enfrentado antes, incluso en la cima de su ascenso. Y así, mientras Escobar intentaba reorganizar su vida fuera de la catedral, empezó a darse cuenta de que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Su fuga había sido solo el primer paso de un viaje que lo llevaría a lugares aún más peligrosos. Después de todo, en un mundo donde todos los caminos parecían conducir al asedio, necesitaba descubrir una nueva forma de sobrevivir. Y así nació la idea de crear una red de refugios, lugares donde pudiera desaparecer, al menos por un tiempo. Después de escapar de la catedral,
Escobar ideó una red de refugios distribuidos estratégicamente por toda Colombia. Estas casas seguras eran más que escondites. Eran fortalezas disfrazadas, protegidas por altos muros, cámaras y guardias leales. Pero, incluso rodeado de seguridad, Escobar no pudo escapar de la constante paranoia. Cada sonido parecía una advertencia. Cada rostro era una amenaza potencial. Siempre estaba en movimiento, alternando entre sus escondites, tratando de estar siempre un paso por delante de sus enemigos. Sin embargo, incluso los mejores estrategas pueden ser víctimas de lo inesperado. La tecnología se convirtió en el mayor enemigo de Escobar. Los modernos equipos de vigilancia, suministrados por Estados Unidos, han transformado el territorio colombiano en un campo minado de rastreo e interceptaciones. Las autoridades monitorearon conversaciones telefónicas y movimientos sospechosos, reduciendo cada vez más el margen de maniobra de Escobar. El hombre que una vez controló todo el país ahora tenía que esconderse como un fantasma, moviéndose en el silencio y la oscuridad. Fue un partido en el que el tiempo, más que nunca, estuvo en su contra. Incluso en sus refugios, Escobar nunca estuvo realmente seguro. Cada nuevo escondite significaba un riesgo de traición. La promesa de recompensas millonarias llevó a antiguos aliados a convertirse en informantes. Era como vivir en una isla rodeada por un océano de enemigos, donde la lealtad era tan rara como la paz que tanto deseaba. Y, a pesar de todo su poder, Escobar no pudo luchar contra el hecho de que el asedio se cerraba cada día. Cada refugio descubierto fue un golpe directo a su confianza y a su capacidad para sobrevivir. La tensión estaba al límite y Escobar sabía que su red de refugios no duraría para siempre. Necesitaba algo más, una solución permanente que lo sacara de esta situación. Pero ¿cuál sería el siguiente paso? El asedio que lo rodeaba se estaba volviendo insostenible, y el hombre que alguna vez pareció invencible ahora enfrentaba el mayor desafío de su vida. En el horizonte, se acercaba la caída de un rey, y sabía que no había forma de escapar para siempre. El último escondite de Pablo Escobar fue otra casa común y corriente en Medellín, un lugar donde esperaba camuflarse en la sencillez, lejos de los focos. Pero la realidad estaba lejos de ser tranquila. El asedio a su alrededor se hizo cada vez más fuerte, con el gobierno colombiano y la DEA comprometidos a capturarlo por cualquier medio necesario. Escobar sabía que el final estaba cerca, pero aún así siguió planeando su supervivencia con la precisión de un estratega que nunca se rinde. Todavía creía que podía darle la vuelta al juego. La tecnología y la colaboración internacional fueron cruciales para localizarlo. Al interceptar una llamada telefónica, las Fuerzas Armadas descubrieron su ubicación exacta. El mundo que rodeaba a Escobar pareció colapsar. La casa donde se escondía fue rodeada por policías y militares, transformando las calles de Medellín en un escenario de guerra. La escena, que mezclaba caos y tensión, fue un capítulo más del enigma de la historia de Escobar, una batalla final digna de un hombre que desafió lo imposible. Cuando comenzó el enfrentamiento, Escobar reaccionó como siempre, con determinación y desprecio por el peligro. Armado y acompañado por uno de sus más leales guardaespaldas, intentó escapar por los tejados, pero el tiempo no estaba de su lado. Cuando sonaron los disparos, Escobar supo que esta podría ser su última carrera. Aún así, parecía preferir morir luchando antes que rendirse. Era como si, en ese momento, estuviera intentando escribir su propio final para su historia, negándose a ser una víctima pasiva. La caída de Pablo Escobar no fue solo física, fue simbólico. El hombre que una vez dominó Colombia cayó de un techo, abatido por disparos que acabaron con su camino de poder y misterio. Pero ni siquiera con su muerte Escobar desapareció de la historia. Al contrario, su leyenda apenas ha comenzado a crecer, dejando preguntas sin respuesta y un impacto que aún resuena en los pasillos del tiempo. Y así, la sombra de Escobar siguió acechando, como un enigma que el mundo nunca olvidará. Incluso después de su muerte, Pablo Escobar siguió siendo una figura que inspira debates y emociones encontradas. Para algunos, era un héroe local, un hombre que distribuía riqueza entre los pobres y llevaba esperanza a las comunidades marginadas. Para otros, fue responsable de convertir a Colombia en un campo de guerra,
sembrando el terror y el sufrimiento. Este dualismo es uno de los mayores misterios de la historia de Escobar. ¿Cómo puede alguien ser, al mismo tiempo, amado y odiado en proporciones tan intensas? El narcotráfico cambió para siempre después de Escobar. Su influencia fue tan abrumadora que incluso la dinámica de los cárteles tuvo que ser reestructurada. No solo revolucionó el mercado de la cocaína, sino que también demostró cómo el poder absoluto puede consumir a quienes lo ejercen. El impacto de sus acciones se sintió no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Gobiernos enteros tuvieron que repensar sus políticas antidrogas, mientras comunidades enteras lidiaban con las cicatrices dejadas por su guerra particular. Su familia también cargó con el peso de su legado. La viuda y los hijos enfrentaron constantes amenazas, rechazo y la difícil tarea de rehacer sus vidas lejos de la sombra del hombre que alguna vez fue llamado el rey de la cocaína. En un irónico contraste, mientras Escobar intentó proteger a su familia a cualquier precio, su muerte los dejó expuestos a peligros aún mayores. Es como si el precio de sus acciones lo pagaran aquellos a quienes más amaba, perpetuando la tragedia que intentó evitar. Pero quizás el mayor legado de Escobar sea la forma en que continúa fascinando al mundo. Su historia, marcada por enigmas y giros, es estudiada y contada como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la ambición humana. Aún así, las lecciones de su vida parecen perderse en medio del glamour y la curiosidad. Después de todo, ¿qué aprendemos de la caída de un hombre que dominó tanto y lo perdió todo? Esta es una pregunta que todavía resuena, sin una respuesta definitiva, en el corazón de su leyenda. La historia de Pablo Escobar no trata solo de poder y riqueza, sino de las consecuencias de vivir siempre un paso por delante, huyendo tanto de tus enemigos como de ti mismo. Fue un hombre que alcanzó la cima del control, pero que nunca encontró la paz que tanto deseaba. En tu vida vemos la paradoja del éxito. Cuanto más alto subes, mayor es el precio de caer. Escobar huyó de cárceles, gobiernos e incluso de sus propios aliados, pero nunca logró escapar de la sombra de sus decisiones. Para quienes ven su historia, las lecciones son tan claras como dolorosas. El poder absoluto no es un escudo, y la libertad que Escobar buscó incansablemente era, de hecho, una ilusión. Controlaba fortunas y ejércitos, pero su vida estuvo marcada por la soledad y un constante sentimiento de persecución. Con cada plan frustrado, Escobar nos muestra que, al final, la verdadera prisión no son las paredes, sino los fantasmas que llevamos dentro. Su trayectoria es un recordatorio de que la ambición desenfrenada tiene límites. Escobar se escapó de todos, pero no pudo evitar la caída que le esperaba. Para algunos es un ícono de resistencia y audacia, para otros, el símbolo de la destrucción y el caos. Pero independientemente de cómo se vea su vida, ella nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente vale la pena. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lograr nuestros objetivos y que sacrificamos en el camino? Mientras siguen surgiendo preguntas sobre su vida, la historia de Pablo Escobar sigue viva, provocando fascinación y reflexión. Y así, la leyenda de un hombre que vivió huyendo se vuelve eterna, un misterio de la historia que nunca será olvidado. El legado de Escobar no está solo en sus logros, sino en las lecciones que nos dejó sobre el precio de vivir una vida separada de todo y de todos. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.